Paula Mármora, pero no pudo venir a dar su charla, así que va a dar Carla de vuelta. En lugar de ella, la que trabajamos juntas en un proyecto de conservación del Parque Bajo de Pérez. Bueno, otra vez aquí. Hola. En este proyecto trabajamos mucha gente y éramos todos burros, como esos burros que están ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Resulta ser que nosotros sabíamos muchas cosas cuando nos recibimos de biólogos y ahí sí es donde, cuando hablé en la charla recién hablaba el profesorado, siempre sentí que el profesorado para ejercer como profesora me brindó más herramientas que lo que me brindó la carrera para ejercer el trabajo profesional. Como que siempre hemos sentido que la carrera nos prepara más para la investigación, pero cuando tenemos que hacer trabajo que tiene que ver con un poco lo que decía Carlos, con ir a un lugar determinado y armar un proyecto que tiene que ver con funcionar, que no es cobrar un subsidio de investigación, sino que alguien te paga por hacer un trabajo, que no es lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados de última como gestores de investigación, que mientras hacemos el doctorado, si es que tenemos la suerte de que nuestro director no nos pague nada, tenemos que gestionarlo nosotros, tenemos la suerte de que aprendemos a gestionar plata. Pero esa plata nunca es plata para uno, siempre es plata para llevar a cabo el proyecto. El gestionar plata para mantenerse económicamente es algo que la facultad no te enseña. Y para decir que en ningún lado lo tienen que enseñar, pero sí, a los ingenieros sí se lo enseñan. Hay otras carreras que sí tienen en cuenta el desempeño profesional que tiene ese profesional que se recibe, y eso creo que sí es una falencia que por lo menos tuvo la carrera durante mi formación. No sé cómo estará ahora el plan de estudio, pero durante mi formación sí fue un camino que tuvimos que hacerlo cada uno, ¿no? Y entonces, bueno, ahí fuimos los burros a trabajar. ¿Y cómo pasó? Que fuimos, ahí estamos todos, y lo cuente. El trabajo dice, llegaron las biólogas, porque éramos todos biólogas y Marcos, que era el único varón del grupo, y siempre la gente en la zona decía, llegaron las biólogas, y pobre Marcos nunca lo incluían. Pero bueno, en el trabajo es un trabajo interdisciplinario, además no todas eran biólogas. La Vale es comunicadora social, que es una de las chicas que participó, y bueno, y hay distintos ámbitos. Paula, bueno, era más de la rama de la investigación junto con Euge, yo más o menos con la educación y con la investigación, medio mezcladito. Marcos también más de la investigación, Vale comunicadora social, pero que trabajó en comunidades campesinas, y Silvana, que ya supieron todas las cosas que hizo en su vida. Silvana trabajó como bióloga, pero se dedica más a la parte de antropología y la parte cultural, educativa, y bueno, eso es como que hace de todo un poco. Y así que en este grupito así de interdisciplinario nos enteramos que había una convocatoria del Ministerio de Ambiente de San Luis. ¿Cómo llegamos a enterarnos de esta convocatoria? Nosotras con las chicas, estas amigas de la cátedra de ecología que íbamos a todos lados con nuestra charlita, una vuelta nos ve una persona de San Luis y nos dice, ¿por qué no van a dar esta charla, por favor, a una ONG de San Luis? Bueno, pues San Luis es lejos, no importa, le pagamos el pasaje, le pagamos el estadía, pero necesitamos que vaya porque nos interesa mucho la temática sobre el tabaquillo, sobre los bosques de montaña. Bueno, fuimos con la chica a San Luis a dar la charla esta, en realidad fue en Merlo, más bonito todavía, y estábamos ahí, bueno, dimos la charla, todavía no volvimos a nuestra casa, pero quedó el contacto por mail de una de las personas que vio la charla, y esa persona que vio la charla pidió nuestros correos, porque esa persona resulta ser que justo trabajaba en la Secretaría de Ambiente de San Luis y quería abrir la cancha a que otra gente que no fuera la misma de siempre hiciera proyectos ambientales, y justo estaba abierta la posibilidad de armar un proyecto de conservación en el Bajo de Pérez, que es una reserva, un parque pero provincial de San Luis. Bueno, nos mandaron la convocatoria, armamos el proyecto, llenamos el formulario, y salió. Así de simple. Así que fue un dinero de 60.000 pesos, que parece don de plata, bueno, pero en realidad siento que éramos como 11. ¿Cuánta gente hay? 8, bueno. 8, pero falta la Romy Torres, que también hizo cosas, que bueno, no está en la foto porque no fue el viaje, pero también estaba, así que éramos 8 y 60.000 pesos para un año de trabajo de 8 personas, o sea que
que no era mucha plata en realidad, porque además los 60.000 pesos había que contar todos los gastos de traslado, de combustible, de estadía. Bueno, eso también la facultad no nos enseñó. Nos enseñó a hacer lo que se hace en investigación, que es trabajar como un loco, y tú no sabes que a fin de mes tiene el sueldo de uno, ¿no? Pero nosotros trabajamos como unos locos, pero bueno, en un año entero yo cobré 9.000 pesos por un año entero de trabajo y del grupo que fui la que más hora de trabajo. No fui la coordinadora general de trabajo. O sea que no era muy rentable, pero no fue el problema del proyecto en sí. El problema fue nosotros, que no supimos adaptarnos al presupuesto que nos pasaron. Disculpame, Carla, es lo que yo te decía recién. Es una de las herramientas que nos falta nosotros muy bien la parte de gestión. Bueno, por eso, hay una cuestión de que sí sabemos gestionar quizá la parte de escribir y presentar un proyecto, pero a la hora de armar un presupuesto y saber exactamente, che, pero me tengo que ir a la loma del moño, esto sale el pasaje 200 pesos y tengo que ir 15 veces y no lo tuve en cuenta, entonces eso es menos plata para mi bolsillo y ya me comprometí a hacer este trabajo y bueno, por suerte el trabajo trajo otro tipo de satisfacciones que no fueron económicas, pero bueno, en realidad fue un trabajo hermoso. Ahí cuando nos enteramos que nos había salido el proyecto, nos tomamos un colectivo y nos fuimos, porque jóvenes comprometidos, nos fuimos antes a ver si salía el plata o no, en agosto del año anterior, nos fuimos al Bajo de Vélez a conocer, sabíamos que era un parque, pero no sabíamos bien qué pasaba y nos enteramos que ahí en ese parque vivía una comunidad campesina, 21 familias que vivían ahí. Así que bueno, caímos ahí, nos comunicamos con gente del movimiento campesino, que eran personas que habían trabajado, pero antes de comunicarnos con gente del movimiento campesino, nos comunicamos con todas las personas que conocíamos que podían haber tenido algo que ver con el Bajo de Vélez. Y eso fue muy bueno, porque fuimos armando nuestra red de contacto y nos dimos cuenta, esto es medio esto sí vale la pena, bla, bla, y ahí pudimos conocer de antemano y poder dar un diagnóstico correcto. Así que bueno, ahí fuimos con la gente del movimiento, nos llevaron al Bajo, y ahí llegamos, estaba la barrera, las casitas, y fuimos a la escuela, que también fue importante llegar a la escuela porque el proyecto incluía varias cosas que se las voy a detallar, pero bueno, nosotros en realidad queríamos saber qué onda este lugar, qué pasa acá, quién vive acá y qué es lo que hay que hacer básicamente. Y eso fue lo que hicimos, hablar con cada una de las personas pobres, yo hablo mucho obviamente, entonces fui a hablar con cada una de las personas que pudimos hablar en ese viaje, y fue hermoso porque nos encontramos con realidades muy duras, pero también con mucha buena onda por parte de todos. Así que bueno, ahí empezamos a contactarnos con la gente de la zona, con los jóvenes, con los más viejos, y nos encontramos con esta realidad. Esta gente había querido ser desalojada por el mismo gobierno de San Luis que nos había contratado. O sea que esta gente había querido ser desalojada. O sea que nosotros éramos el enemigo. Porque nosotros llegábamos de parte del ministerio, llegábamos de parte de parques a hacer un trabajo con ellos y resulta ser que ellos mismos eran, nosotros mismos éramos los que lo habían querido desalojar. Y nos encontramos con todos estos carteles. No les quiten la tierra a nuestros hijos, de las raíces no se la ni fuerza, ni un metro más la tierra es nuestra. Nos encontramos con una situación de lucha muy importante que tenía la comunidad campesina por mantenerse en ese lugar y nos encontramos con un gobierno de San Luis que nos quería desalojar para poder hacer una reserva ahí y que no nos desalojó por situaciones muy proselitistas, pero ahí estábamos nosotros, ¿qué hacíamos? Entonces dijimos, bueno, tratemos de hacer nuestro trabajo, pero de una manera que no fue nada fácil, porque tuvo que ser diplomáticos acá, decir la verdad, pero la verdad es que lo que hicimos fue tratar de ser lo más honestos posible en todo momento. Es decir, quiénes éramos, cómo habíamos ido a trabajar en ese lugar, qué cosas nos habían llevado a ese espacio y qué era completamente lo que íbamos a hacer. Al principio las personas, porque yo era más buena gente que puede ser, siento que éramos el enemigo, nos abrían las puertas de su casa, o sea, realmente fue fantástica la recepción que teníamos. Y bueno, lo que teníamos que hacer nosotros era un relevamiento de vegetación que se hizo, un relevamiento de aves que se hizo, elaborar un GIS del área y hacer un relevamiento social. En el relevamiento social nos habían bajado línea, releven la cantidad de cabras que tienen, porque lo que tienen que hacer ustedes es decirle a la gente que tiene más cabras. Eso es lo que nos había hecho el gobierno. Imagínense, ni loco haciendo eso. Porque era la gente de vida, la gente de cabritera, si no había forma. Lo que tratamos de hacer es
evaluar realmente el efecto de las cabras sobre el sistema para poder dar una apreciación real, porque no había ningún estudio que dijera que las cabras hacían mal, simplemente había que sacarlas porque había que meter camélidos que eran más llamativos. O sea, hay todo ese tipo de cuestiones en las que tuvimos que lidiar. Y bueno, en todo eso lo que primero hicimos fue hacer talleres participativos, porque nosotros teníamos que dar talleres de distintas temáticas. Dijimos, tenemos que dar talleres, tenemos talleres de cosas que la gente quiera hacer. Entonces hicimos unos talleres participativos donde no solamente pudimos ver cuál era la realidad de las personas, sino que también preguntarles qué querían. Entonces hicimos un taller de integración comunitaria, Silvana dio un taller de zonificación comunitaria con la gente, como para que en ese GIS que se iba a armar estuviera representada la zonificación que la gente hace del lugar. También trabajamos con los chicos haciendo zonificación y educación ambiental en la escuela. Y finalmente, cuando terminó el proyecto, también hicimos una devolución y también hicimos una evaluación comunitaria de lo que sucedió. Y además hicimos talleres de capacitación en las temáticas que ellos querían. Dimos talleres de hilado teñido con tintes naturales y macramé, que la que daba el curso era una señora de ahí mismo que lo daba con la gente de ahí, y trajimos un externo también para aportar. Mantenimiento de instalación eléctrica. Tenían las pantallas solares, pero no tenían conocimiento de cómo mantenerlas y cómo usarlas. Entonces dimos un taller de eso, nada que ver con la biología, así que fue un técnico, obviamente, que lo conocimos de alguna manera, y fue ahí, una persona local también, y dimos un taller de alimentos del monte para recuperar todo lo que es el uso del garro y el diferente uso de nova de héroe. Así que bueno, todas esas fueron las actividades que se hicieron, que la verdad es un monazo de trabajo. Por más que éramos varios, fue un rock and roll de trabajo y trabajo. Y bueno, fue muy lindo el resultado que tuvimos. Sobre todo, lo que nos llevamos fue el contacto con esta maravillosísima gente que realmente querríamos poder seguir trabajando en este lugar. Bueno, es complicado porque es muy lejos, la cuestión económica sí importa en realidad. Y bueno, la verdad que fue un trabajo muy bueno, que además como trabajo en equipo fue muy bueno, porque pudimos funcionar muy bien como equipo, a pesar de que siempre hay lío y cosas en los equipos de trabajo. Fue realmente maravilloso poder hacerlo. Y bueno, un poco esa era la cuestión. Ahí estamos con el trabajo en la Romy, y eso es todo. ¿Qué hacen después de que le aprueban el proyecto, después de que hayan formulado la propuesta del proyecto, para ver qué es lo que iban a hacer? Pero durante la fase formal de que se hace el proyecto, ¿qué querían? Muy buena pregunta. En realidad es fácil. Nosotros, en el proyecto que teníamos que escribir, era algo bastante breve, porque ellos pedían, estaba muy acotado lo que teníamos que hacer. O sea, ellos nos decían que había que hacer un relevamiento ambiental, nosotros teníamos que proponer alternativas para hacer relevamientos ambientales en bosque. Después decían que teníamos que hacer un relevamiento de aves, y era como el proyecto en sí no daba pie a que vos usaras mucho tu creatividad, digamos. Era un proyecto bastante cerrado, como suelen ser los paquetes. Esto no era un proyecto, a ver qué proyecto es más lindo. Acá decían, necesitamos gente que haga esto, esto y esto. El grupo que proponga las alternativas mejores para hacer esto es el que va a ganar el dinero, digamos. Fue una adjudicación, no fue un subsidio. No fue una propuesta de ustedes. No, esto ya estaba, nos llegó la propuesta del ministerio, y el ministerio nos dijo, a ver, preséntense para hacer esto. Como yo le dijera, bueno, ahora hay que hacer un puente, ¿quién hace la propuesta mejor para el puente? Y bueno, ahí nosotros armamos un boceto, obviamente, tuvimos que ver quiénes hablamos con gente, nos pudimos comunicar, averiguamos dónde era el bajo, quién vivía ahí, qué situación legal tenía, o sea, teníamos toda una serie de antecedentes antes de escribirlo, pero no sabíamos exactamente con qué nos íbamos a encontrar cuando llegáramos al lugar. Y bueno, así que sí, fue complicado, realmente fue una situación difícil de manejar, pero no con la gente, lo más loco que fue difícil de manejar con el ministerio, porque era como que había voces muy distintas de lo que era esa gente, ¿no? Era... Sí, porque la idea
también del proyecto, justamente porque no conocíamos a la gente que vivía ahí, quiénes eran esos otros actores institucionales que estaban trabajando ahí. Estaba Movimiento Campesino, estaba INTA, estaba la Secretaría de Agricultura Familiar, la misma gente del parque provincial o de áreas protegidas provincial, digamos. Hay muchos actores desconocidos, además de la gente. Armamos el proyecto de tal forma de que primero conociéramos el lugar a partir de la comunidad misma, de la comunidad de pobladores y de la comunidad de instituciones que estaban dando vueltas ahí, para después formular una propuesta de manejo muy general. Entonces sabíamos que éramos unos paracaidistas, que eso no está bueno, pero nos hicimos cargo de eso y de planear la metodología de trabajo para que eso nos sirviera también como ajenos para vincularnos con todos y aprender de ese lugar y estudiar, investigar y hacer las cosas que vieron a partir realmente del interés de la gente y de qué estaba pasando en ese lugar. Sí, dos cosas importantes que pudimos hacer fue, en primer lugar, poder realmente trabajar con la gente. Realmente trabajar con la gente, no decir que se trabajó con la gente. O sea, realmente tomamos el trabajo de convocar, de ir casa por casa, con mucho respeto, de preguntar, de, no sé, de tomarnos ese atrevimiento, pero por otro lado, decir, bueno, aquí estamos, ¿no? No estamos haciendo lo loco, y vamos a ir desde un escritorio a decir cuáles son las pautas de manejo para este lugar. Y eso fue importante. Y otra cosa importante fue hacer una devolución de lo que se hizo. Y eso es algo fundamental en cualquier proyecto, porque muchas veces se hacen proyectos en lugares con gente y nunca más se vuelve a decir qué pasó con eso que se hizo. Y bueno, así que eso de hacer un taller de devolución, de poder volver ahí, convocar a todos, invitar a todos, entregarles a cada persona el trabajo que se hizo, o preguntarles a ellos cómo se sintieron, qué les pareció lo que se hizo, y poder compartirlo, eso creo que también fue una cosa importante de poder hacer, de poder proyectar desde el principio que eso tiene que ser hecho, ¿no? Así que bueno, fue un trabajo hermoso. Algo que sé, digamos, seguramente el proyecto, pero ¿saben si el gobierno parte del reglamento que ustedes propuso algún tipo de ordenamiento? Ninguno. Lo último que sabemos es que bueno, ellos tienen su plan para el parque. La gente, por ahora no van a sacar la gente ni nada, porque ya hay mucha cuestión mediática por medio, pero lo que nosotros hicimos, para mí ha quedado cajoneado, porque de hecho el ministerio cambia cada 4 meses las personas que están a cargo. O sea que en el tiempo nosotros tuvimos 4 personas distintas a las que dirigirnos, y bueno, es como que no creo que realmente haya servido. Eso ya lo sabíamos al principio también. Como que nos interesó más hacer lo que le hicieron a la gente, de último como una herramienta para que no le saquen su tierra, para que lo puedan laburar o para lo que quieran, que hacerlo para que le sirva al gobierno. El gobierno ya sabíamos que no lo iba a utilizar. Con respecto al estudio sobre las causas y el impacto que tenían, así como eso se llevó, si eso lo pudieron llevar bien con la gente y con el ministerio, o por ahí la gente se sintió atacada por ese lado. Y nosotros cuando teníamos que preguntarle a la gente de rigor cuántas horas tienen, hay gente que no nos decían porque había una cuestión de que ellos sabían que ahí se querían poner camello, pero bueno, nosotros como fuimos tantas veces y lo hablamos, porque hubo una confianza, pero digamos, pudimos saber y relevar un montón de cosas respecto del uso ganadero que hacían de la zona, pero también pudimos ver a la hora de la cuestión de la evaluación que hicimos de la vegetación, de que no había un impacto extremadamente negativo de las cabras. Sí, quizás se podría haber hecho una mejora en la manera que tenían las personas de manejar su majada y eso, pero no había un impacto directo. De hecho, medimos la vegetación con la distancia de las casas, etc. Y no era que a medida que nos acercábamos a las casas la vegetación era peor o la erosión era peor, como ha pasado por ejemplo en Achala. Acá era un poco contrario, incluso había la mayor cantidad de vegetación y de arboleda grande estaba más cercana a las casas que lejos. Eso tiene que ver mucho con cuestiones climáticas, no hay pasto, hay las cabras ramonean, entonces el efecto sobre el suelo es distinto, no usan
además de por sí las familias cada vez iban teniendo, algunas querían sostenerlo y decían sí, porque nuestros hijos van a seguir teniendo cabras, y los hijos preferían hacer otra cosa, digamos, y no estaban tan atentos a eso. Entonces no hacía falta recargar o presionar aún más, sabiendo que en el mediano plazo ese uso iba a ir disminuyendo la presión culturalmente. No hace falta generar mayor conflicto en ese lugar, porque ya naturalmente iba a ir bajando eso, iban haciendo, y el interés iba más por la cuestión turística, por la cuestión ecoturística, otras cosas que, y ahí estaba bueno, en vez de evitar ese conflicto, fomentar lo otro, digamos. Hay una frase que nunca más la entendí como la entendí ahí, que los problemas ambientales no son de las personas con el ambiente, sino de las personas con las personas. Siempre que hay un problema ambiental hay personas afectadas por ese problema y es una persona contra otra persona, no contra el ambiente. Eso siempre es así y nunca más lo pude visualizar de esa forma como